Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, Dios les bendiga. Un gusto nuevamente poder saludarle a cada uno de ustedes en este día jueves, tiempo de poder aprender un momento más de la palabra de Dios en este estudio bíblico que le hemos determinado o le hemos llamado doctrinas fundamentales. Lamento, ¿cierto? Todo lo anterior, con la bulla, con todo, lamentablemente hubieron muchos desajustes que tuvimos hasta último momento. Tuvimos que cortar la transmisión y comenzar nuevamente con una tradicional nomás. Ensayo y error. Ya llegará el momento en el cual le pegaremos el palo al gato y aprenderemos de una otra manera a poder hacerlo. Pero nada puede detener, hermano, la oportunidad de compartir la palabra de Dios. No tengo una proyección en este momento, así que lamentablemente si usted no tiene su material a mano o lo puede echar un vistazo, no va a tener una ayuda visual en este momento para poder verlo, pero trate de poner atención a todo lo que vamos a hablar hoy día, porque la doctrina que nos corresponde aprender el día de hoy es la doctrina de Dios, o lo que algunos determinaron como la teología propia, o sea, el estudio propio de Dios. Es interesante ver, hermano, que cuando nosotros aprendemos en nuestras doctrinas más fundamentales, damos gracias a Dios primero porque tenemos la oportunidad de conocer y de saber de una manera clara y cierta lo que el Señor pide para nosotros. Es por eso, mi querido hermano, que ojalá usted vaya preparando su corazón, vaya preparando su vida para que este tiempo de estudio de este estudio bíblico pueda ser de mucha bendición. El martes pasado comenzamos con el estudio de la palabra de Dios y vimos la importancia, hermano, de poder comprender las verdades bíblicas y por qué nosotros como iglesia bautista decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. Por eso en esta tarde yo quiero invitarle a usted a que ojalá tome asiento, busque un lugar, tome su Biblia, porque vamos a compartir harto y vamos a tener un buen tiempo para poder aprender durante este tiempo las verdades de Dios. Así que, sin más, le invito por favor que ojalá Dios mediante todos puedan tener su estudio a mano. Yo había enviado ya el material durante la última semana, ¿cierto? Durante el martes lo envió y ahí le mandé todo el material que vamos a ocupar durante todo este tiempo. Por lo tanto, debe estar ahí ya en el WhatsApp del grupo el material que nosotros vamos a ocupar durante esta jornada. La doctrina que nos corresponde aprender el día de hoy es la doctrina de Dios. Es obviamente el orden más lógico. Aprendemos acerca primero de la Biblia, luego aprendemos de, digámoslo así, uno de los personajes principales dentro del protagonismo de la palabra de Dios, que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y es por eso, hermano, que hoy día yo quiero compartir durante esta tarde lo que el Señor quiere para nosotros y lo que el Señor quiere mostrarnos por medio de este maravilloso estudio bíblico. Vamos a aprender varias cosas. Entre lo que aprenderemos serán 6 puntos que grafican una síntesis de lo que es la doctrina de Dios. Recuerde que esto es un resumen de la doctrina, es algo para que usted lo pueda entender, para que usted lo pueda aplicar, para que usted pueda comprender a grosso modo, ¿cierto?, lo que nosotros como iglesia creemos. Hay mucha más profundidad en cada una de estas doctrinas y podríamos pasar largas jornadas simplemente hablando de un solo punto. Pero mi idea es que ojalá usted pueda tener las bases para que usted pueda entender, conocer y saber lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a hablar de esta doctrina que es muy importante, hermano, que es la doctrina de nuestro Dios. Y sin duda, hermano, cuando hablamos de Dios, claramente nosotros tenemos que diferenciar qué Dios es. Obviamente nosotros como cristianos ya sabemos que existe un solo Dios y un Dios verdadero. Pero en el concepto mundial, universal, existen distintos tipos de dioses. Pero la gran mayoría, hermanos, si usted puede verlo, la gran mayoría de los dioses que las personas adoran, que no es el Dios verdadero, la gran mayoría de ellos están relacionados con algo terrenal, ya sea el Dios del cielo, el Dios de la luna, de la estrella, de la prosperidad, de la abundancia, etc. Casi la gran mayoría de los dioses que están relacionados con el hombre o que no adoran otras filosofías, otras religiones,
básicamente están ligadas simplemente al hecho de que muchas veces las personas buscan lo terrenal. Sin embargo, nuestro Dios está sobre lo terrenal, es mucho más grande que lo terrenal. Lo terrenal es simplemente una parte de su obra maravillosa y algo que aprenderemos más adelante. Pero la idea de Dios siempre ha existido en la mente del hombre, y una de las razones por esto es porque, en primer lugar, usted lo puede ver en su material, creemos que Dios existe y que las escrituras dan por sentado que Dios existe. La Biblia no nos da evidencia a nosotros de que Dios existe. La Biblia da por sentado de que Dios existe. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que la Biblia en su totalidad da como hecho la existencia de Dios, existen algunos argumentos que son extra bíblicos para poder ayudarnos también a comprender esta verdad bíblica que está afirmada en toda la Escritura. Y son 4, no se los puse en su material, pero se las quise nombrar hoy día. La primera de ellas, la primera de las evidencias que se puede entender de que existe un Dios verdadero, es un argumento que se le llama cosmológico, y explico. Esta palabra está mezclada. La palabra cosmos habla de universo y lógico habla de estudio. Por lo tanto, este argumento dice que todo el universo tiene una causa y un efecto. Y la única causa tiene que ser Dios. Por lo tanto, no existe algo que apareció de la nada. No existe algo, ¿cierto?, que haya sido creado sin un punto de origen. Nosotros decimos que ese punto de origen es Dios. Él es la causa y el efecto de todas las cosas. La Biblia dice en Génesis 1, dice, Dios dijo, y así fue. Por lo tanto, nosotros entendemos que el origen de todas las cosas proviene de alguien, y ese alguien es Dios. La ciencia o los que creen, ¿cierto?, digámoslo, en otros argumentos, los cuales niegan a Dios, obviamente, y la gran mayoría de estos estudiosos se declaran a sí mismos como ateos, ¿cierto?, no creen en un Dios. La gran mayoría de estas personas dan como este argumento como algo misterioso, como algo que todavía está en búsqueda. De hecho, es sabido en la ciencia que el origen del universo sigue siendo una teoría, sigue siendo algo que no está comprobado. Por lo tanto, la lógica del hombre es decir que eso da todo para poder nosotros creer. Sin embargo, no nos da a nosotros una razón sólida. Nosotros tenemos una razón sólida, y es que el universo tuvo que haber tiene una causa y un efecto. Está todo completamente ordenado, ¿cierto? Y por lo tanto está dentro de un marco en el cual tuvo que tener un origen, y ese origen sabemos que es Dios. Existe otro argumento, es el primer argumento, el cosmológico, en la totalidad del universo. Pero existe otro que es más profundo, que es más hermoso inclusive, que es el argumento teleológico. Explico. Teleo es una palabra griega que significa fin. Y esta palabra tiene que dar la idea, ¿cierto?, del resultado de algo. Si en primer lugar aprendíamos que el universo fue creado por una causa, por un efecto, este argumento da que esa causa y ese efecto tiene un objetivo, tiene un fin. Y ese fin, hermano, tiene un diseño. Es como, por ejemplo, cuando nosotros pensamos querer cocinar algo. Podemos tener todo. Podemos tener las papas, podemos tener el arroz, podemos tener el pollo. Pero si nosotros no lo echamos a cocinar o no lo preparamos, no se va a poder ver en lo que deseamos, que es un plato a lo mejor con pollo, con arroz y papas cocidas, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo vago. Pero esta es la idea de este argumento. La idea de este argumento es que no solamente hay una causa y un efecto, sino que a la misma vez este universo creado por una causa que es Dios, lo diseñó de tal manera que está tan perfecto el orden que evidentemente el universo tiene un objetivo. En la Biblia vemos, en el libro Romanos capítulo 1, que el objetivo de la creación era la gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, todo lo que nosotros vemos, está tan perfectamente creado que tiene evidentemente el fin por el cual fue diseñado, que es traer gloria a Dios, traer gloria al creador de estas cosas.
Por lo tanto, hermano, cuando nosotros vemos aún la creación del hombre, la perfección de la creación del hombre y cada cosa, hermano, que el Señor diseñó desde el vientre materno hasta el día de hoy, es impresionante ver cómo nuestro cuerpo funciona de una manera como un reloj suizo, perfecto, ¿cierto? No hay, ¿cierto?, evidencia que puede decirnos que nosotros somos producto de una evolución, aun cuando se nos ha querido enseñar como algo muy cierto, que nosotros somos un proceso evolutivo a través de los años, que partimos siendo un pequeño renacuajo, después nos colgamos en un árbol, después nos convertimos en un mono, aprendimos, ¿cierto?, a balbucear unas cuantas palabras, descubrimos el fuego, descubrimos la rueda. Esos argumentos, hermano, aun cuando la ciencia y todo el mundo alrededor nuestro lo considera absolutamente válido y lo creen absolutamente a pie junto, hermanos, si nosotros somos críticos en esos argumentos, nosotros no vamos a encontrar una evidencia así certera, una evidencia que me diga, no, desde este punto nosotros surgimos en base a una evolución. Y la Biblia se encarga en decir que eso no fue así. Nosotros fuimos creados por el perfecto diseño de Dios. Y esto habla de este argumento teleológico, ¿cierto? Que no solamente existe una causa y un efecto, sino que lo que está creado tiene un objetivo, tiene un fin. Y en la Escritura nosotros vemos que el fin era la gloria de Dios. Por lo tanto, si era para la gloria de Dios, tiene que haber sido perfecto, tiene que ser de lo mejor, y podríamos seguir enumerando un montón de cosas. Interesante, ¿no? La existencia de Dios se va avalando con lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor. Hay otro argumento, hermano, que da para dar evidencia de la existencia de Dios. Y este argumento es el argumento antropológico. Aprendimos harto acerca de esta palabra cuando aprendimos acerca de la doctrina del hombre. Y antropos significa en el griego hombre, o el estudio del hombre. El hombre como tal, ¿cierto?, es un ser moral e intelectual. Por lo tanto, tuvo que existir alguien que lo haya diseñado con estas capacidades. El hombre por sí, por su propia naturaleza, hermano, viene incorporado con estas capacidades, moral e intelectualmente. Evidentemente, sabemos que por causa de la creación, tanto la moral como la intelectualidad del hombre está sujeta a la naturaleza pecaminosa. Pero aún así, Dios hace responsable al hombre de aceptar o rechazar. Es responsable de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto, esto te habla que el diseño del hombre habla de un ser moral e intelectualmente perfecto. Y la Biblia nos dice que el hombre fue creado así, conforme a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. Por lo tanto, todos los hombres tienen una conciencia. Todos los hombres tienen una emoción que evidencia esto. Todos los hombres tienen una conciencia religiosa, si lo miramos así. ¿A qué me refiero con eso? Todo el mundo tiene la inclinación hacia buscar algo superior a él mismo. Obviamente, los que somos hijos de Dios y los que somos cristianos, vamos a saber que es el Dios verdadero. Pero al buscar algo mayor que Él, te da una evidencia evidente. Espero haber vuelto. Hoy día está todo conspirando en nuestra contra. Parece que algo que quiere que nosotros no hagamos este estudio bíblico. Se había quedado pegado, se había ido la señal. Espero mis disculpas por cada uno de ustedes. Volviendo al punto que estamos aprendiendo. En cuanto al diseño del hombre, nosotros podemos ver la mano de un ser mayor, un ser moral e intelectualmente. Y eso evidencia, ¿cierto?, la creación de Dios. Un versículo que quiero buscarles en relación a este punto se encuentra en el libro de los Hechos. Se lo quiero compartir para que más o menos quede claro lo que estamos hablando. Y solamente estamos aprendiendo el primer punto, hermano. Hechos 17:29 dice la escritura así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombre. Por lo tanto, claramente el hombre en sus capacidades ha tratado de diseñar en su mente quién es Dios. Y en la palabra del Señor nosotros vemos revelado cuál es la condición del verdadero hombre. ¿Me dan un minutito? Espera un chiquitito. Mi amor. Bien.
Esto está en vivo y en directo, hermanos. Ya sabieron que tengo que bajar el volumen de la tele, que está muy fuerte. Bien, estamos entonces viendo las evidencias. La Biblia habla de la evidencia de que Dios existe y lo da por sentado, pero estamos aprendiendo básicamente algunos argumentos que son extra bíblicos para darnos también conocimiento acerca de la existencia de Dios. El cosmológico, que habla de la creación del universo, causa y efecto. Teleológico, que el universo tiene un objetivo, tiene un fin. El antropológico habla del diseño del hombre, que el hombre es un ser moral e intelectualmente y que tuvo que haber venido de un ser también de las mismas condiciones, con conciencia, con carácter emocional y también con religiosidad. Y el último argumento es el ontológico, que tiene que ver con el ser. Onto viene una palabra griega que significa ser. Finalmente podemos ver la perfección de la naturaleza humana en relación a otros seres creados. Dios creó al hombre distinto a los animales, distinto, ¿cierto?, a todo lo que hay en nuestro alrededor. Hermano, que no le confundan. Los animales no son nuestros hermanos menores. El animal está bajo la autoridad del hombre y el hombre es responsable de cuidarlo, por cierto, pero el animal no es un ser igual que tú. No sé si escuchó alguna vez que a nosotros se nos dice que somos mamíferos porque tenemos la sangre caliente igual que los animales. Ese argumento, hermano, es completamente contradictorio con lo que realmente Dios nos dice. Dios creó al hombre, a lo mejor podemos tener, obviamente puede ser posible para el sostenimiento de la vida. Puede ser que a lo mejor algunos animales tienen ciertas características similares a los del hombre, pero esto no significa que el hombre y el animal sean lo mismo o vengan de la misma simiente. De hecho, el hombre fue creado del polvo de la tierra y el animal fue de la boca de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna relación entre el uno y el otro. Y esto habla de la perfección de la naturaleza humana en relación a otros seres creados. Muestra que este ser perfecto tuvo que haber venido de un diseño perfecto. Por lo tanto, hermanos, todo el ser del hombre habla de que Dios lo creó de una manera muy especial y eso muestra y evidencia a los ojos de los hombres, y aun cuando los hombres lo nieguen, a su alrededor todo le está gritando, y aun su propia vida, si él se mira, está gritando de que hay un Dios que existe y es verdadero. Y damos gracias al Señor porque sí Dios, nuestro Dios existe, y sí Dios nos ha dado razones profundas para saber que Él es real y que nosotros podemos creer en Él profundamente. En segundo lugar, creemos que Dios es una persona, ya que Él posee los tres elementos básicos de la personalidad. La resumimos: el intelecto, la emoción y la voluntad. ¿Qué hace persona una persona? ¿Qué hace persona una persona? Descríbamelo ahí en su muro. No se lo voy a soplar todavía. Pero cuando hablamos de Dios, no hablamos solamente de un ser celestial, no hablamos de un ser que está sobre y es impresionante, sino que estamos hablando literalmente de un ser similar a nosotros. ¿En qué sentido? Que tiene los mismos elementos que nosotros tenemos de la personalidad. A esto nosotros le llamamos la imagen y semejanza de Dios. El intelecto, la emoción y la voluntad. Cuando me refiero al intelecto, hablo de la capacidad de pensar. La emoción en la capacidad de sentir y la voluntad obviamente en la capacidad de poder tomar decisiones, ¿cierto? Nuestro Dios posee todas estas cosas. Y de alguna u otra manera es importante que nosotros comprendamos en la luz de la Escritura que la palabra del Señor está dando argumentos sólidos de que Dios creó al hombre de tal manera para que el hombre pueda pasar un tiempo de comunión perfecto con Él. Mire, vamos a mostrar algunos versículos bíblicos que salen ahí en su material. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperas. Pensamientos. Dios tiene la capacidad de poder pensar. Dios tiene la capacidad, ¿cierto?, de poder tener razones. Por eso nosotros vemos en su palabra, hermano, una claridad tan sencilla al ver las palabras de Dios. Cuando Dios nos habla, hermano, nos habla directo al corazón. Nos habla de una manera clara. ¿Por qué?
porque dice la Escritura aquí que Él sabe cuáles son los pensamientos que Él tiene de nosotros, sabe lo que Él desea, por lo tanto eso te habla que Dios ha razonado muy bien las palabras que nos ha querido decir. En segundo lugar, hablamos de su emoción. En Juan 3:16 es un pasaje, pero clave, hermano, para entender esto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios solamente fuera un ser creado, más bien dicho, un ser espiritual, ¿cierto? Y no fuera una persona, sino que fuera algo más místico, como algunos lo tratan de plantear, entonces sería un ser que no sentiría absolutamente nada, pero Dios sí siente. También la Biblia dice que Él se duele. En Génesis vemos pasajes en la Escritura, vemos que Él se ira, vemos que Él, ¿cierto?, sufre, vemos que también Él tiene expresiones en que nos da a entender lo que hay en su corazón, porque Dios tiene también una emoción. Y también Dios tiene voluntad. El Salmo 115, versículo 3 nos dice algo muy preciso. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que ha querido, todo lo que quiso, ha hecho. Es interesante este versículo, hermano, porque el Señor finalmente, todo lo que quiso hacer en esta tierra lo hizo así. Y lo determinó, esta es mi voluntad y quiero que sea así. Y nosotros que fuimos creados a su imagen y semejanza, no podemos decirle a Dios, oye, pero parece que conmigo te equivocaste. No, Dios tiene esta capacidad. Posee estos tres elementos de la personalidad: intelecto, emoción y voluntad. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, entonces Dios pensó, este hombre, para que tenga una buena comunión, una relación conmigo, tendrá exactamente las mismas cosas que tenemos: intelecto, emoción y voluntad. Y podemos ver que cuando Dios creó al hombre, vemos un hombre inteligente, vemos un hombre con emociones y vemos un hombre tomando decisiones. ¿Sí o no? Por lo tanto, claramente el hombre y Dios poseen características muy similares. Evidentemente, las características de la personalidad de Dios son perfectas, no hay pecado en él. A diferencia del hombre, que a pesar de que tiene estas tres mismas características, está lleno de pecado. No es comparativo, pero estamos hablando del fondo, de lo que el Señor quiso en su mente, cómo diseñó al hombre. No estamos diciendo que el hombre es Dios. Eso es, sáquelo de su mente, porque ese argumento no existe. Hay algunas filosofías que hacen decir que el hombre es un Dios, y el hombre no es un Dios. El hombre es un ser creado por Dios, y que Dios le haya dado a ese ser creado ciertas cualidades o características que pertenecían a él es completamente diferente. Ahora bien, si Dios es persona, porque posee estas tres cosas, yo le soplé lo que significa entonces ser persona. Persona es que tiene emoción, intelecto y voluntad. O sea, un animal no posee estas condiciones, por lo tanto no puede ser una persona. Un árbol no tiene estas condiciones, por lo tanto no puede ser una persona. Un cerro, una montaña, lo que sea que haya, no lo tiene. Solamente quien posee esto es el hombre, y principalmente Dios. Ahora bien, dentro de esta característica de la personalidad de Dios, nosotros tenemos que entender algo muy importante. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué significa esto? Que Dios no está limitado a un cuerpo físico. Por lo tanto, ser persona, hermano, no es simplemente poseer un cuerpo físico. A diferencia del hombre, que evidentemente Dios le diseñó un cuerpo físico, porque ese fue parte de su creación, Dios no posee un cuerpo que lo pueda limitar. Él es espíritu, puede estar en todos lados, en cualquier lugar, de cualquier forma, de cualquier manera. Y la Biblia nos muestra muchas evidencias de cómo Dios se manifestó en muchas ocasiones, con Moisés, en medio de una zarza, en una columna de fuego, ¿cierto?, en una nube, con fuego, y de muchas maneras Dios se manifestó. Por lo tanto, eso nos da a entender que Dios no está limitado a una estructura, no le podemos decir, esto es Dios. Por eso, esta porción de Hechos nos dice que nosotros no podemos, ¿cierto?, idear una idea de Dios. No es de oro, no es de plata, no es de bronce, no es de ninguna manera. No es una estructura, nada. En la tele, en los monitos animados, quizás a los niños se le intenta
de repente contar historias bíblicas y tratan de dar una idea de cómo es Dios y lo tratan de poner como un ser blanco, con una barbita, ¿cierto? Con un pelo largo, con ojos celestes, pero la verdad que ninguna de esas, como digámoslo así, algunas de esas descripciones calzan con Dios, porque Dios no está limitado a ninguna de esas maneras. Puede ser que a lo mejor pueda en algún momento tener esa forma, pero Dios puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación. Puede estar hoy día aquí con nosotros y puede estar al otro lado del mundo sin ningún problema. Y eso es una característica única de nuestro Dios. Y es lo que vamos a ver quizás más profundamente en el tercer punto. En el tercer punto hablamos que Dios posee atributos. Primero aprendimos las evidencias de la existencia de Dios. Dios existe porque la Biblia dice que Dios existe y dimos algunos argumentos básicos. Si usted quiere tener mayormente información de eso, comuníquese conmigo. En segundo lugar, hablamos que Dios es una persona porque posee los elementos básicos de la personalidad, intelecto, emoción y voluntad, pero Dios no está limitado a un cuerpo físico. Por lo tanto, un cuerpo físico no hace a una persona, en este caso. El hecho de que Dios no tenga un cuerpo físico no significa que no sea una persona. Sí lo es. Sí lo es, como también el Espíritu Santo lo es. Y eso lo veremos más adelante en su doctrina, que cuando la aprendamos. Interesante lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Ojalá que usted vaya compartiendo conmigo lo que usted va comprendiendo. Mándeme al grupo de WhatsApp si tiene alguna duda, alguna consulta, etcétera, etcétera. Pero la idea es que usted vaya aprendiendo. La idea no es enredarlo. La idea no es llenarle la cabeza de información. Mi idea, hermanos, es dejar a usted una información clara, precisa. Sé que hay muchas cosas de esta, hermanos, que hay que estudiarlas con profundidad. Sé que hay que pasar tiempo indagando en las Escrituras para llegar a conocer muchas de estas cosas. Pero para eso tiene pastor, pues, para que le ayude, para que pueda estar ahí con usted, para poder enseñarle las Escrituras. Lo tercero que vamos a aprender, hermanos, es que Dios posee atributos. Cuando yo hablo de atributos, es un rango, un componente o algo peculiar, distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona. O sea, algo que particularmente es. Por lo tanto, hermano, cuando yo hablo de un atributo, hablo de las condiciones, de las cosas que alguien tiene que lo diferencian de algo. Por lo tanto, también el hombre tiene condiciones que lo diferencian del otro. Pero nuestro Dios es único, hermano. Nuestro Dios tiene atributos únicos y perfectos, hermanos, que se ven ampliamente descritos en todas las Escrituras. Voy a nombrar algunas de las cuales me han llamado mucho la atención. Uno de esos atributos es el amor, la inmutabilidad. Cuando yo hablo de inmutabilidad es que significa que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice las Escrituras. Dios es eterno, Dios es justo, Dios es omnipotente. La palabra omni significa todo, o sea, todopoderoso. Dios es omnipresente, o sea, que está en todo lugar, y omnisciente, que todo lo sabe. Él es santo, Él es soberano y Él es la verdad. Entre algunos de los atributos más característicos que nosotros vemos de Dios. Simplemente, si nosotros leemos en Salmo capítulo 135, versículo 6, Salmo 135, versículo número 6, para darle un argumento bíblico de uno de los atributos, simplemente uno, y este atributo que yo le estoy nombrando en el Salmo 135, versículo 6, dice lo siguiente: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué atributo sería este, hermano? ¿Se da una idea? ¿Qué atributo podría ser este que la Biblia nos está diciendo? Todo lo que el Señor quiere lo hace, donde Él quiera. Esa respuesta es simple. Dios es soberano. Dios puede hacer lo que bien le parezca. Soberano significa que Él tiene el poder, tiene el control. Él puede hacer lo que bien le parezca, sin darle explicación absolutamente a nadie. Y hermano, si usted se ha puesto a pensar lo grandioso que es nuestro Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, nos ha dado la posibilidad de vivir, de tener esta vida, de poder tener comunión con Él, de poder ser bendecido, de poder disfrutar de las cosas de esta tierra. A nuestro Dios que es soberano le pertenece todo esto.
O sea, nosotros estamos ocupando algo que no nos pertenece. Todo esto es prestado. Todo esto que yo tengo en esta tierra no me pertenece, le pertenece al Señor. Es interesante ver, hermano, que dentro de esta doctrina estamos viendo la profundidad de nuestro Dios y cómo este Dios perfecto tiene un deseo de poder compartir con nosotros sus bendiciones. Tenemos que hacer un alcance también dentro de lo que son los atributos. Desde un punto de vista de la palabra del Señor, existen una diferencia entre atributos. En primer lugar, existen atributos que son exclusivos de Dios y que no se ven en otra parte. Por ejemplo, atributos exclusivos de Dios es su inmutabilidad, que Él es eterno, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, que Él es omnisciente, que Él es santo, que Él es soberano. O sea, que solo pertenecen a Dios. No lo vamos a encontrar en ninguna otra criatura, ni siquiera en el mismo diablo, porque el diablo es poderoso, pero no es todopoderoso. Por lo tanto, ningún ser creado por la mano de Dios supera a Dios. Por lo tanto, Dios tiene atributos que son exclusivos de Él y que solamente los vamos a ver en su persona, pero de algún modo, en un sentido quizás limitado y que es también relativo, también se encuentran en el hombre. Por ejemplo, el hombre también posee amor. También el hombre puede demostrar amor. El hombre también puede llegar a ser santo, porque si Dios es santo, Él es santo, Dios también desea que nosotros seamos santos. La Biblia también habla, ¿cierto?, que nosotros podemos ser justos, que nosotros podemos, ¿cierto?, tener acciones, ¿cierto?, correctas. Por lo tanto, podemos tener en cierta manera ciertos atributos que el Señor ha querido mostrar y que nosotros podamos demostrar, que podamos aplicarlos en esta tierra. Por lo tanto, ese alcance hay que hacerlo para poder entender que el Señor también le ha placido darnos a nosotros la oportunidad de poder disfrutar también de sus bendiciones. Dice la Biblia, a Él le ha placido darnos su reino, su herencia. Por lo tanto, parte de su herencia también es disfrutar parte de cosas que Él tiene, de una manera limitada, obviamente, y relativa, porque también va a depender esto de nuestra comunión con Dios, porque si nosotros no estamos cerquitas de Dios, obviamente no vamos a demostrar amor, no vamos a ser justos, no vamos a tener una moral buena y vamos a tener muchos problemas. Por eso, hermanos míos, hablamos de relativo. O sea, están limitados y también son relativos. O sea, dependen exclusivamente también de la obra del Espíritu Santo en mi propia vida. Por lo tanto, dentro de todos estos atributos que nuestro Dios posee, nosotros podemos también dar evidencia de lo grandioso que es nuestro Dios. ¿Alguna pregunta hasta el momento, hermano? Vaya haciendo las consultas. Yo los veo ahí que me están mirando, pero ojalá no tengan inconvenientes. El punto número 4, hermano. Esto yo creo que es la evidencia más hermosa de la existencia de un Dios todopoderoso y lo podemos ver de manera visual. Le invito a que ojalá salga en esta noche afuera. Hace un poquito de frío, pero salga un poquito afuera y comience a mirar el cielo. Vea las estrellas, vea la luna, vea a su alrededor. Obviamente tenga cuidado, no lo vaya a pillar fiscalizando y lo pillen sin salvoconducto. Pero dése un tiempo para mirar lo que está a su alrededor. Y usted se va a dar cuenta de las obras maravillosas de nuestro Dios. Creemos en Dios por sus obras maravillosas. Entre ellas su creación. La creación sin duda es la manera más potente de ver la perfección de Dios. La ciencia ha descubierto, hermano, que cada año se va encontrando una especie, por lo menos unas 3.000 especies diferentes de todo tipo de, por ejemplo, bacterias, nuevos animales, nuevas semillas, nuevos tipos de cosas en esta tierra. Increíble, hermano, pensar que aún todavía se siguen descubriendo cosas. El universo, salgamos para afuera, hermanos. El universo que nos rodea, el mundo donde estamos en esta Vía Láctea y todo lo que podemos ver de las galaxias y todo, es impresionante, hermano, ver que esto es sin fin, como que no terminara nunca, hermano. El hombre va descubriendo cosas, hermano, que cada vez lo va dejando más asombrado. Y eso demuestra, hermano, que la creación de Dios, la creación de todo lo que nosotros vemos,
demuestra simplemente quién es Dios. O sea, si para nosotros es grandioso, para nosotros es maravilloso, entonces la creación tiene la justa medida. Tiene la justa medida. O sea, de un Dios que no tiene límites, de un Dios que es mucho más grande, de un Dios que no está limitado en su poder, de un Dios que es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, es impresionante ver que la creación de Dios muestra la grandeza de nuestro Dios. La creación del hombre, hermano, sigue siendo, hermano, la corona de la creación. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Después de eso, el Dios descansó y dice que todo lo que él vio, lo vio perfecto. Por lo tanto, Dios desde un principio ha querido que el hombre tenga esta comunión perfecta con él, y Dios creó de una manera muy especial al hombre. Podemos ver, hermanos, la obra maravillosa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios, de su poder, levantó a Cristo desde la muerte para evidenciar su poder, para glorificar también a su Hijo Jesús. Por lo tanto, hermanos míos, es impresionante ver por medio de la vida de nuestro Salvador cómo el poder de Dios se manifestó. Lo veremos también en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos en la santificación del creyente y también de una manera muy especial en la salvación de la humanidad. Podemos ver estas obras maravillosas de nuestro Dios, que Él día tras día hablan y gritan y evidencian la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios que está mucho más allá del alcance de nuestras propias manos, mucho más allá de nuestro intelecto, pero Él ha querido acercarse a nosotros para manifestar su poder y su grandeza en medio de nosotros. Hemos aprendido entonces hasta el momento 4 puntos que son bastante interesantes. Quiero hacer un resumen. Aprendimos, ¿cierto?, acerca de la existencia de Dios. La Escritura dan por hecho la existencia de Dios, no dan argumento de la existencia de Dios, sino que lo dan por sentado. Pero aprendimos algunos argumentos extra bíblicos que nos dan alguna evidencia de la existencia de Dios a través de lo que vemos. Cosmológico a través del universo, teleológico a través del fin que ese universo tiene creado, a través del hombre, ¿cierto?, de la moralidad y de la intelectualidad del hombre, y a través del ser, de la totalidad de la perfección humana, nosotros podemos ver la existencia de un Dios poderoso. Podemos ver, ¿cierto?, a Dios como persona, porque Él posee todos los atributos, todos los elementos de la personalidad: intelecto, emoción y voluntad, sabiendo también que Dios no está limitado a un cuerpo físico, sino que Él es espíritu. Posee atributos que son únicos y especiales, que solo pertenecen a la grandeza de Dios, y que de algún modo, en algún punto, también Dios, de manera limitada y relativa, también Dios los ha compartido con el hombre. Y también vimos los argumentos acerca de la creación o de las obras maravillosas de nuestro Dios que evidencian la existencia de un Dios todopoderoso. En quinto lugar, y para nosotros quizás esta es la más grandiosa de todas, es que nosotros creemos en la Trinidad de Dios. Esta palabra, hermano, no existe en la Biblia, y eso hay que decirlo. La palabra Trinidad es una palabra que los estudiosos, los teólogos crearon, ¿cierto?, o usaron para más bien entender la unidad que tiene Dios. Y Trinidad habla de que existe un solo Dios, pero en esa unidad existen 3 personas que son coiguales y coeternas, o sea, que son iguales en todo ámbito, que son exactamente parecidas. Si nosotros lo miráramos en línea recta a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los veríamos exactamente iguales, no habría ninguna diferencia. O sea, Dios no tiene mayores atributos que Jesús, ni el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo tiene mayor santidad que Dios o el Espíritu Santo. Todos son iguales, todos son perfectos. Ahora, evidentemente nuestra mente lógica nos hacen rechazar inmediatamente esto, porque obviamente 1 más 1 es 2, ¿cierto? Pero aquí Dios está ocupando una lógica completamente contraria, porque está diciendo que 3 son 1. No junta ni pega, hermano. Y la verdad, hermanos, es que no hay una manera de explicarlo esto humanamente. Algunos han tratado de dar algunas ilustraciones, por ejemplo, con el huevo. El huevo tiene cáscara, tiene yema, tiene clara. Pero es un argumento
un poquito tibio y liviano porque obviamente la cáscara pierde su valor, luego la yema y la clara pueden ser separadas, por lo tanto llegan a ser tres elementos completamente diferentes. Algunos ocuparon el argumento del agua, ¿cierto? En sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Pero esos argumentos, vuelvo a repetir, son muy débiles porque no llegan a darnos un entendimiento claro y profundo de lo que es la Trinidad de Dios. Y evidentemente, hermano, yo quiero decirle con todo mi corazón y con toda mi alma que este argumento de la Trinidad es un argumento profundo. Los judíos rechazan el cristianismo porque nosotros decimos porque ellos nos dicen que nosotros creemos en tres dioses. Nosotros rechazamos al único Dios verdadero y creemos en tres dioses. Y la verdad es que nosotros no creemos en tres dioses, creemos solo en un Dios. Hay solo un Dios. Pero ese Dios está en una unidad de tres. Raro, ¿no? Raro explicarlo. Esto se tiene que creer por fe, hermanos. Y esto se tiene que entender en el sentido de lo que la Biblia nos quiere mostrar a través de esto. Y la Biblia es amplia en explicarnos acerca de la existencia de esta Trinidad. La Biblia nos dice que estas personas son coiguales, coeternas, iguales en esencia, pero son completamente distintas en función. Por lo tanto, cuando por ejemplo los testigos de Jehová le dicen a usted que el Espíritu Santo no es Dios, sino que es una forma en la cual Dios muestra su espiritualidad, su humanidad, o Jesucristo no es Dios, sino que más bien Jesucristo mostró al Padre, y tratan de reducir al Espíritu Santo como una fuerza y a Jesús como simplemente un buen cristiano o un buen maestro, pero que el único Dios verdadero es Jehová, se cae en un error doctrinal, porque la Biblia en todos sus argumentos dice que Dios como Padre es Dios, Jesús como Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Lo veremos en cada uno de estos. Por ejemplo, nosotros podemos ver el primer nombre que se le da a Dios. ¿Usted sabe cuál es el nombre personal de Dios? ¿Lo sabe? ¿Sabe cuál es el nombre que a Dios digamos, el nombre personal de Dios? No es Dios. Dios es un título. Dios es un título. Obviamente le llamamos un nombre. Dios engrosa todo su poder, porque la palabra Theos, que es Dios, habla de una grandeza, habla de un ser superior, y por eso nosotros tenemos que explicar bien qué es Dios, porque Dios está amplificada esa palabra, y se ocupa generalmente para toda clase de dioses, entonces es muy importante, hermano, que nosotros podamos comprender a la luz de la Escritura quién es el verdadero Dios. No es Dios como el de Alá, no es Dios como el de los tibetanos, no es el Dios como los Hare Krishna, no es el Dios. Dios es el único verdadero. Es como lo que dijo Pablo. Pablo dijo que cuando la Biblia nos dice que cuando él estuvo en Atenas y dice que él vio las múltiples estatuas de distintos tipos de dioses y encontró una que decía al Dios no conocido. Y Pablo ocupó ese argumento para decir, yo les voy a hablar de este Dios no conocido. Y este Dios es el Dios que está por sobre todos estos dioses. Y habló del Dios verdadero, el Dios llamado Jehová. El nombre personal de Dios es Jehová. Y es el nombre que Dios le reveló a Moisés cuando Dios le pidió que fuera a sacar a su pueblo. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, le dice, ¿quién me manda? Dijo Moisés. ¿En nombre de quién voy? Y el Señor le dijo, yo soy, te envía. Eso significa Jehová, yo soy, Yahvé. Y habla de que Él existe por sí mismo. Él es el creador, Él es el todo. Por lo tanto, hermanos míos, Jehová es el nombre principal. Por eso los testigos de Jehová pelean con nosotros cuando vienen a argumentarnos y dicen, no, es que el único Dios no es Dios, Dios es Jehová y Jehová es el único Dios y ocuparle otro nombre sería blasfemo, pero Dios en toda la Escritura se puso distintos tipos de nombres para describir su grandeza. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? La verdad es que más que simplemente caer
en el argumento para ir a discutir con otras sectas. Lo que quiero dejarle en su mente, hermanos, es que nosotros creemos en un Dios que es único, el único Dios verdadero es Dios, Jehová, pero ese Dios está en tres personas que funcionan a la par, que son exactamente lo mismo, pero que tienen tres funciones completamente diferentes. Por lo tanto, hermano, como yo vuelvo a repetir, una forma muy sencilla de poder entender qué es lo que es la Trinidad es tratar de poner a los tres en una misma regla, en una misma balanza. Y los tres son exactamente lo mismo, por lo tanto, da como resultado igual. Son igual. Todos pesan lo mismo, todos tienen el mismo valor, todos tienen los mismos atributos, todos tienen, cierto, las mismas características. Solamente que cada uno de ellos cumple distintas funciones en cada uno de los tiempos y en cada uno de los momentos también de la historia de la humanidad. Podemos, de hecho, inclusive hoy día saber por medio de la Escritura cuáles son los trabajos que actualmente cada uno de ellos está realizando. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento nosotros vemos que el protagonista fue Dios, Dios Padre, obrando en toda la historia del pueblo de Israel. Pero también vemos participación activa de Jesús y también vemos participación activa del Espíritu Santo. Luego, iniciando los evangelios, nosotros podemos ver en los primeros 4 evangelios y una parte del libro de los Hechos, podemos ver a la persona de Jesús. Y Jesús, cierto, es el protagonista en ese momento. Él comienza a hacer su obra, su ministerio, todo está enfocado. Dios, cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, Cristo fue a cumplir una misión. Lucas 19:10 nos dice, él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Luego Jesús dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, fue llevado, ¿cierto? Se fue al trono de la gracia, el lugar donde le pertenecía, y apareció un ángel y le dijeron, hey, ¿por qué están mirando al cielo? Ese Jesús que habéis visto ir, volverá en algún momento, pero el Señor les mandará una promesa. Y esa promesa es la que actualmente hoy día tenemos y es el Espíritu Santo. Por lo tanto, a través de la historia de la humanidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han estado directamente relacionados con el hombre y directamente relacionados con la obra de salvación del hombre. Es impresionante, hermano, ver que nuestro Señor nunca nos ha dejado solos. Siempre ha estado presente la gracia y la misericordia del Señor en todo tiempo. Por lo tanto, la Trinidad es maravillosa de poder entenderlo, saber de que mi Dios es el único Dios verdadero, es el único verdadero Dios, no hay otro como Él, pero dentro de este único Dios hay tres personas que son coiguales, coeternas, iguales en esencia, pero distintos en función. Por lo tanto, sería la explicación más sencilla para poder tratar de entender qué es lo que es la Trinidad, pero la Biblia nos da argumentos de que esto es así. Vuelvo a repetir, Dios no da evidencias de la existencia, Dios lo da como por sentado. Por lo tanto, si nosotros somos creyentes en Dios, tenemos que creer esto por fe y tenemos que dejar que nuestro razonamiento se acomode a la voluntad de Dios. Cuando estemos un día en la gloria, esto lo vamos a poder comprender de una manera muy, muy clara y muy sencilla, porque hasta el día de hoy nuestras mentes todavía le cuestan entender muchas cosas. Hermano, seamos honestos, a nosotros nos cuesta mucho luchar con nuestras vidas espirituales, estamos constantemente batallando con nuestra carne, con nuestros deseos personales, ¿cierto? Y esto ya se transforma para mí en como algo demasiado grandioso, demasiado difícil de poder entenderlo. Obviamente va a ser difícil de entender porque no creemos en Dios y nos cuesta asumir lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros apliquemos nuestro corazón a Él y le creamos por fe. Dios está revelando, Dios está mostrando, Dios en su palabra se muestra tal cual es y muestra que Él es Dios, el único Dios, pero dentro de esta unidad de Dios existen tres personas que son iguales. ¿Lo sigo confundiendo? No quiero seguir confundiendo. Simplemente quiero que se quede con la descripción que le pongo ahí. Existe un solo Dios y eso lo creemos tajantemente. No hay tres dioses. No existe esa fábula de que existen tres dioses. Solo existe un Dios
y es el Dios verdadero al cual nosotros adoramos. Pero este Dios, existen tres personas, coiguales, coeternas, iguales en esencia, pero distintos en función. Si aún todavía tiene dudas, comuníquese conmigo y me puede hacer algunas preguntas. Estamos, ¿cierto?, dentro de este estudio de la doctrina de Dios, hermano, en el resumen del resumen. De verdad, hermano, me ha costado mucho, se lo digo con todo el corazón, tratar de excluir ciertas cosas que quizás por el momento no son tan relevantes de poder aprender. Y no digo que no sean importantes, son muy importantes, pero he querido, hermano, dejar lo más importante para que usted ya al menos tenga en su corazón una base. Vuelvo a repetir, el concepto de este estudio fue bases, fundamentos, lo que nosotros creemos. Y de aquí, hermanos, se pueden aprender muchas cosas. Solamente, por ejemplo, de la Trinidad podemos aprender mucho, de las obras maravillosas de Dios podemos aprender mucho, de los atributos de Dios, hermano, podemos aprender mucho y llevarnos a un contexto tan personal, hermano, tan profundo, que nosotros nos sorprenderíamos al ver, por ejemplo, que Dios es persona y cómo Él aplica su personalidad con nosotros, cómo aplica su intelecto, cómo aplica su emoción, cómo aplica su voluntad en nuestras vidas y cómo, hermanos, nos gozamos al tener a un Dios real en medio de nosotros. No quiero confundirlo porque no es la idea. La idea mía, hermanos, es tratar de llevarle a su mesa, a su corazón, la simpleza de la palabra de Dios. La simpleza de lo que el Señor quiere para nosotros. Dios quiere llenarnos de su conocimiento. Dios quiere que nosotros lleguemos a la plenitud de Cristo, lleguemos, ¿cierto?, a la profundidad del conocimiento de Dios. Usted no se puede quedar simplemente con que Dios le ama, con que Dios le bendice, con que Dios le guarda, con que el Señor le puede sanar. Hermano, esas son cositas de Dios. Y perdóname que se lo diga, pero a veces nosotros simplemente buscamos las pequeñeces de Dios. Tenemos a un gran rey. ¿Y sabe qué es lo que le estamos pidiendo? ¡Ay, Señor, dame lo que te sobra! Las migajas que caen de la mesa del rey. Cuando tenemos a un Dios todopoderoso, hermano, al lado nuestro. Tenemos al Dios creador del cielo y la tierra. Por eso, hermanos míos, es importante entender lo que estamos comprendiendo en esta tarde. Era el chico Seba que quería venirles a saludar. Esta clase, hermano, ha sido bastante accidentada, si lo miramos así. Pero bueno, recuerda que ya nos sacamos la corbata, estamos tratando de ser lo más sencillo posible para tratar de llegar a usted. Usted está en mi casa, hermano, puede ver mi desorden, puede ver todo el aparataje que tengo acá. La idea mía es poder estar de buena manera ahí en su casa, compartiendo junto con usted. Bueno, estamos hablando de esta maravillosa doctrina, hermano, doctrina que debe impresionarnos a nosotros. Ahora, finalmente, vamos a terminar temprano, vamos a hablar acerca de la relación que Dios tiene con el hombre. Dios y la relación que tiene con el hombre. Y en el último punto lo vemos. Creemos que Dios en su infinita gracia se ha acercado al hombre para tener comunión con él y poder hacerlo recipiente de su gracia. Hermanos míos, cuando yo hablo acerca de esto, uno de los atributos maravillosos de Dios es que Él es soberano, Él es santo, Él es eterno, Él es inmutable, por lo tanto no tiene y ni tendrá ninguna obligación con el hombre. No tiene ni tendrá ninguna responsabilidad con los actos que el hombre haga. Recuerda, el hombre fue creado conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y por lo tanto el hombre es responsable delante de Dios de los actos que él hace. Dios es justo y por lo tanto al ser justo el hombre tendrá que dar cuenta a Dios por lo que él ha hecho. Por lo tanto, en esta infinita gracia, Él se ha acercado al hombre. No hay hombre, hermano, que se ha acercado a Dios. Hermanos, si nosotros vemos la historia humana, fue Dios el que salió en búsqueda de Adán cuando Adán pecó. Fue Dios, ¿cierto?, el que se reveló a Job para decirle quién era. Fue Dios el que le dijo a Moisés cuál era su trabajo. Y así podemos verlo en toda la historia humana. Fue Dios, hermano. Fue Dios. Y si hubo un hombre justo que buscó a Dios, es porque Dios primero le buscó a él.
Y esto es la clave, hermano, de nuestras vidas. Dios fue el primero que se acercó a nosotros. Fue Él, por ejemplo, que mandó un siervo suyo a tu casa para golpear tu puerta, para invitarte a la iglesia, o que te fuera a hablar de Jesucristo, o que te llevara la bendición del Señor, hermano. Es importante nosotros entender esto. Nosotros no hemos hecho nada para acercarnos a Dios. Fue Dios primeramente el que se acercó a nosotros. Creemos, por tanto, que su infinita gracia es la que nos ha acercado a Él, y que el hombre no ha hecho ninguna cosa para acercarse a Dios, sino que nosotros respondemos. Ahora, obviamente, dentro de esto hay una postura que lo vamos a aprender dentro de la salvación, que es esa gracia irresistible. Debo decir, hermano, que a pesar que debiera ser irresistible para cualquier hombre acercarse al Señor, debiera ser algo deseado por cualquier hombre, lamentablemente esta gracia es rechazada por el hombre. Y esto es evidencia de la humanidad. Evidencia para, por ejemplo, para todos los que salimos a predicar el Evangelio. Es increíble, hermano, ver la cantidad de rechazos que la gente presenta por hablarle del Evangelio, y muy pocas personas dispuestas. Obviamente, esas personas, ¿cierto?, estaban preparadas con su corazón, y Dios se acercó a ellos. Y Dios quizás nos mandó a esas personas. Pero la persona rechaza por naturaleza la gracia de Dios. Y por lo tanto, mi amado hermano, necesitamos acercarnos a Él. Ahora que somos sus hijos, usted no tiene ninguna barrera que le impida servir al Señor. Hoy día usted no tiene nada que le aleje de Dios, sino más bien usted tiene acceso libre. Y Dios le hace recipiente de esa gracia. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, la Biblia nos argumenta diciendo que no hay ningún hombre bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, hermano. Y eso incluye a los hijos de Dios. Dios tuvo que poner al Espíritu Santo en nosotros, hermano, para que nosotros pudiéramos acordarnos que somos hijos de Dios. Porque si dependiera de mis propias fuerzas, yo rápidamente me olvido del Señor. Es por eso que hoy día estamos reunidos acá. Es por eso que hoy día estamos acá, porque Dios desea que estemos en comunión con Él, desea que le busquemos, desea acercarnos a nosotros. La grandeza de este Dios todopoderoso, hermano, mire, trate de pensarlo. Nosotros somos como una pequeña mota de polvo suspendida en un rayo de luz. Eso es lo que somos. Somos nada. Somos infinitamente pequeños. Imagínense, hermano, que esta pandemia, un bicho tan pequeño, tan ínfimo, tan minúsculo, microscópico, mire todos los daños que puede estar provocando a nivel mundial. Está matando vidas, está matando personas. Hay temor, hay miedo por una pequeña partícula. Eso muestra la fragilidad de nosotros. Eso muestra, hermano, lo débiles que somos nosotros. Y este Dios, al conocer nuestra condición, decidió acercarse a Él. Al ver que el hombre no lo iba a hacer, cumpliendo 10 mandamientos básicos. Porque eso es lo que Dios entregó inicialmente, 10 mandamientos, muy básicos. Y Dios vio que el hombre no podía, y no pudo, y no se la puede, y no se la podrá. Entonces se hizo necesario la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso nos lleva a la próxima doctrina, la próxima semana, que vamos a hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo y su doctrina. Tenemos un Dios maravilloso, amén. Un Padre perfecto, un Padre eterno, un Padre que nos ama y que se acerca a nosotros. Un Padre que no es para nada comprensible con el pecado. Él lo tolera, no lo tolera, Él lo rechaza, Él lo aborrece. Y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, nuestro Dios estará dispuesto a poder aceptar el pecado como una manera de acercarse a Él. Dios no quiere que nosotros nos acerquemos como nosotros queramos. Dios quiere que nos acerquemos a Él como Él quiere. Por lo tanto, eso significa, hermanos, que usted debe conocer más a este Dios verdadero. Esta doctrina le deja a usted la responsabilidad de acercarse a Él, de conocerle a Él y tener una comunión más estrecha y profunda con nuestro Señor. Amén. Lamento, hermano, todas las molestias, lamento quizás inicialmente a lo mejor todas las incomodidades, todos los problemas de conexión. Estamos tratando de buscar por todos los medios ver la posibilidad de estar más cerca a usted, de mejorar en todos los aspectos, pero sabemos que de alguna otra manera Dios nos permite estar juntos.
Espero que este estudio sea de bendición. Recuerde, lea nuevamente su material, repase los versículos claves que aparecen ahí. Si alguno de los que está aquí no tiene su material, hágamelo saber, hermano, hágamelo saber, porque hasta el momento yo doy por entendido que todos los que están aquí lo tienen. No hay ninguno que me diga, pastor, sabe que no lo tengo, no sé cómo, hágamelo llegar, le paso mi correo electrónico, le paso algún contacto. Lo podemos hacer, hermano. La idea, hermanos, es que usted aprenda. La idea es que usted pueda gozarse con este tiempo de estudio y no perdérselo. Amén. Anime a sus demás hermanos, motive a los demás para que también puedan estar aprendiendo. No nos quedemos solamente con los miércoles, con los domingos. También estos estudios son muy edificantes para su vida, que nos hacen acercarnos más profundamente al Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano, que tenga una buena noche, que el Señor sea con nosotros. Y Dios mediante nos estamos viendo el próximo martes y el próximo jueves en nuestra nueva oportunidad de tener un estudio bíblico. Y el domingo nos vemos para el culto. Los esperamos y Dios les bendiga. Bendiciones, mis amados hermanos.